veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Bueno, un nuevo tiempo, justo a tiempo. Antes de presentar a Pato y a Mariana, que son los referentes de la provincia de Santa Fe, ¿por qué no decir de Argentina? Dice que Dios honra a los que le honran, así que esto para mí es honrarlos a ustedes, por tanto que me dieron ustedes a mí. Justo a tiempo la temática es la prevención, pero sabemos que, porque vamos a salir a 36 localidades y a la ciudad de Rosario, pero sabemos que a través de la prevención, bueno, vamos a abordar familias que a lo mejor nunca probaron el consumo sus hijos, pero también sabemos que hay muchas familias que están en consumo y por tabú no quieren hablar, no quieren contar lo que están pasando, y sabemos que una familia que sigue a un adicto se termina siendo tóxico. Entonces, bueno, hoy creo que a través de su vida vamos a tener un montón de herramientas. Pato, Mariana, Pato, bienvenido a Justo a Tiempo. Muchísimas gracias, Mario, y a Justo a Tiempo, al canal también. Gracias por esta oportunidad y bueno, nosotros tratamos de poder dar una mano en lo que vos contás, en el tema de la prevención, en el tema de poder ya ayudar cuando ya el consumo está apenas avanzado, medio avanzado y muy avanzado, por la edad de los chicos y de las personas que vienen a pedir ayuda. Y bueno, en lo que podemos tratamos de aportar. Pero antes que nada siempre vamos a la raíz. Nosotros creemos que hay una historia atrás de ustedes hay muchas historias, pero la historia personal de ustedes, Mariana. Pato, ustedes también atravesaron lo que atraviesa hoy cualquier nivel social, puede tener plata, ser radical, peronista, no importa, Así atraviesa, el consumo atraviesa. Así es. Y bueno, yo creo que ustedes, ¿cuántos años hace que están juntos? ¿Cuántos años? Nosotros la semana pasado mañana cumplimos, la semana que viene, cumplimos 24 años de casados. Y bueno. De casados. De estar juntos estamos hace un tiempito más. Pero bueno, yo un poco contando mi historia, yo nací en una casa muy bien, económicamente bien, papá, mamá, hermanos. Empecé a consumir a los casi 14 años por una cuestión de como un juego. Después con el tiempo me di cuenta que atrás había algunas otras cosas que tenía que resolver, obviamente, y dejé de consumir a los 20 años, cuando tuve un cambio radical en mi vida. Y bueno, ahí al poquito tiempo la conocí a Mari, no la conocí como amiga, con un grupo de amigos. A mí, una de las personas que más me ayuda es un amigo que al poquito tiempo de que me ayudó a hablar conmigo, a charlar, se muere, le agarra un aneurisma, el negro, Gustavo, y bueno, ahí empezamos a tener un poco más de relación con ella, más de amistad, y al tiempo, bueno, nos pusimos de novio, nos fuimos conociendo, nos pusimos de novio, estuvimos un tiempo de novios. En el trayecto estuvimos de novio, yo le pedí que nos separáramos un tiempo porque había un montón de cosas que todavía tenía que cambiar. Volvimos a estar de novio, bueno, y después ahí sí, en el 2001, el 24 de mayo del 2001, nos casamos. Bueno, hoy tenemos 2 hijas, Sol de 19 años y Sarita de 16. Pato, Diego Pato. Es lo mismo. Bueno, para los amigos Pato. Sí, bueno, vos dijiste algo muy importante porque acá en la región hay muchos tabú del qué dirán, ¿no es cierto? De gente que tiene la problemática en la casa y no la quiere identificar, o por ahí vienen y me dicen, no, Mario, porque es el amigo de mi hijo el que tiene problemas, después viene llorando la mamá contándome que es su propio hijo el que tiene problemas, pero que le da vergüenza, lo sabe toda la región, lo sabe todo el pueblo, pero está el qué dirá. Y yo creo que, bueno, tu vida porque vos no tenías a lo mejor tantos problemas económicos, ¿no es cierto? Pero bueno, atravesó tu familia, y creo que para tu familia tampoco fue fácil tener una persona que en ese momento consumía. Gracias a Dios que de jovencito lo pudiste abordar, pero
te hiciste cargo de que tenías un problema. Totalmente, sí, sí. Me hice cargo, a ver, uno cree que esto, lamentablemente, vos creés que entrás y salís cuando querés. Y no sabés cuándo entrás y menos sabés si vas a salir. No es que creés que vas a salir o sabés que vas a salir. Y menos sabés si vas a salir. Yo por ahí a lo mejor mi familia creo que se ha dado cuenta, pero no sé si había el tema de enfrentarlo o a lo mejor pensar que bueno, era algo que pasaba durante un tiempo y después iba a salir. O, no había tanta información no había en tanta, ese tiempo. Exactamente. Pero no dejó de ser una cosa que para mí era algo que era terrible, porque yo durante mucho tiempo quería salir, pero no podía, y veía a mis viejos, a mi familia, y se me hacía difícil, y no podía, y bueno, y con mis amigos y con el entorno. Y por la fe también, ¿no? Sin hablar. Eso fue lo que realmente, espiritualmente, fue lo que Dios cambió mi vida, y de ahí, de ese momento, yo empecé a cambiar. No es que de ese día empecé a dejar de tener problemas o no empecé a tener otras luchas, pero sí de ese día dejé de consumir y empecé a tener, por la fe, a aferrarme a algo que bueno, vos sabés, Mario, nosotros tenemos un dicho, que nosotros tenemos un formato en el corazón, que ese corazón ya tratamos de llenar de muchas maneras, y es la búsqueda del amor en el lugar equivocado. Y el único que tiene ese formato para nosotros y para todos. Nosotros porque ya lo creemos, claro. Pero para todos es el formato de Cristo. Bueno, nosotros en todos los programas siempre digo lo mismo. Yo por ahí me voy a ir un poco lejos a tu historia, pero decimos que los centros de rehabilitaciones, para mí en lo personal, y me hago cargo, que por ejemplo CREA, que tiene todo lo terapéutico, pero tiene la sanidad interior, porque vos podés encerrar a un pibe ahí en un centro de rehabilitación, o se puede ir ahí a internar una persona de cualquier edad, pero si no tiene la sanidad interior que necesita y esconde abajo la alfombra, nunca va a poder salir de la adicción. Por eso nosotros queremos mucho que Dios es el que nos sanó a nosotros. Lo terapéutico es una herramienta que nos da Dios para usarla dentro de un centro de rehabilitación o en un pabellón cristiano o en cualquier lugar. Mariana. Bueno, gracias primero por esta invitación. Y bueno, es un placer estar acá. Y me acordaba, volviendo un poco, retrocediendo en la historia, es muy loco porque mis papás, creo que sin saber a dónde llegaría el asunto, yo nada que ver con el tema de, ya conocía de Dios, estaba en un ambiente cuidado, pero bueno, empezamos a abrir mi casa y desde el amor, justamente esto, aportando un espacio para que chicos pudieran conocer de Dios, pudieran estar en un entorno de familia. ¿Cuánto tenía Mariana ahí? Y tenía 19 años. ¿O lo hacía del lado del evangelio, del amor de Dios? Exacto, en realidad mis viejos. ¿Tu papá? Mis papás. ¿En tu casa? En mi casa. Y entonces de repente eran 15, 20 chicos con problemas de adicciones y mis papás dándole lo que tenían, que era el amor de Cristo. Y escuchándolos y saliendo a las corridas, a la madrugada, con problemáticas de consumo muy, muy graves. Pero en verdad ellos, estábamos todos como familia para hacer ese puente, ¿no? Para esa sanidad del alma, sin el trabajo terapéutico, claro, porque no sabían absolutamente nada. Y bueno, se empezó a trabajar y ahí también nos conocemos. Llegué con mi amigo a ese lugar, era como una reunión de hombres y mujeres de todas las edades, y en un lugar donde iban muchos chicos que consumían, y bueno, mi suegra, la familia de ella, cero, nada, pero sí abrían sus puertas para estos chicos, y bueno, y ahí se fue dando el conocernos, el aprender más de... ¿Vos ya estabas limpio y Pato, sí, completamente? Sí. ¿Llegaste para dar ayuda también? No tanto. No tanto. Ahí ya empecé, ahí empecé a
a recibir, a entender un montón de cosas, pero yo ya no consumía. Pero empecé a ayudar, fue lo que ahí yo siempre desde el primer día que pude dejar de consumir, lo primero que quise es ayudar a mis amigos y a todos los que podía ayudar. Entonces ahí empecé a involucrarme más, a hablarle a mi amigo, a contarle lo que me había pasado a mí, cómo había cambiado, y a buscar chicos también por los diferentes barrios donde yo... ayudar a los chicos que estaban ahí. Armamos campamentos, armábamos reuniones, a lo mejor un fin de semana entero para poder ayudar. Esos chicos traían a sus amigos, pero bueno, ahí es como... Era con ayuda de Dios y a pulmón, nada ¿no? más. Exacto. Sí. Era a través de la enseñanza bueno, y acá, de la Biblia. Acá yo voy para todos lados. Acá hay una historia de amor, ¿no es cierto? Que Mariana y Pato, porque a mí me encanta, porque yo siempre me siento identificado con Anaí. Vos recién decías, de meter gente en tu casa, y yo en mi casa acá en Aceval he tenido gente que me decían, estás re loco, ¿cómo vas a meter esa gente en tu casa? Si vos supiese dónde me sacó Dios, yo le digo a la gente. Sí. Pero hay una historia de amor. Mirá, nosotros somos... A ver, nos reímos, pero yo creo que mis suegros han orado mucho para que yo no fuera la persona. Claro. No para que yo fuera la persona. Sí. Pero porque somos muy diferentes. Muy diferentes... No por las cosas ahora que hemos hecho. Ahora lo defienden más que yo, más que a mí. Sí. Ahora pasa como pasa en mi vida. No es que más allá de lo que vivió en su adolescencia, en su juventud cada uno, sino que somos muy diferentes en nuestra forma, en nuestro carácter, en un montón de cosas. Pero bueno, creo que en ese momento mis suegros con sabiduría querían lo mejor para su hija, como yo quiero para la mía, como vos querés para la tuya, marica. Claro. Pero bueno, se ve que yo era lo mejor, no había otro mejor. Pero bueno, se fue dando así. Bueno, en uno de esos campamentos que te cuento, fue ahí que nosotros ahí empezamos a hablar más, a noviar. Sí, a tener un vínculo. No era, porque en el medio hubo también algunas cosas que teníamos que primero sanar, curar, resolver. Yo fui a pedirle la mano literal a mi suegro, a mi suegra, fui a hablar con ellos y a contarles lo que sentíamos y que entendíamos que veníamos de dos cosas totalmente diferentes, pero que bueno, que sí era la voluntad de el amor es más fuerte. El amor es mucho más fuerte. Bueno, y así fue, pasamos por un montón de cosas, como todos, pero la realidad es que somos muy diferentes nosotros dos, como en nuestro carácter, en nuestra forma. En la personalidad que tienen. Personalidad, claro. Pero se complementan. Mucho. Exacto. Eso también, mucho. Pero bueno, siempre creímos que... O nos complementamos o nos matamos. Pasa creo que en todos los matrimonios. Pero bueno, o sea, apuntamos que con la madurez de todos estos años... Y también lo que tenemos que somos muy transparentes. A veces está por demás. Claro. Porque por ahí a lo mejor en alguna situación uno habla o dice cosas, o nos decimos cosas bien, sí. Sin faltar el respeto, pero por ahí a lo mejor muy transparente, porque bueno, así lo vivimos, así no se manejan en libertad, digamos. No, exactamente, nos manejamos en libertad porque es la forma que tenemos. Pero bueno, ahí empezó nuestra relación, tuvimos mucho tiempo de novio, después tuvimos, hasta que nació Sol, tuvimos 5 años, y bueno, disfrutamos un montón. Todo lo que yo hago y como yo empecé, tengo el apoyo 100% de ella, no hago nada sin contárselo, sin comentarle, porque al principio esto era un sueño que teníamos, y a medida que se fue dando, porque yo antes de abrir lo que hoy es CREA tenía otra fundación, y siempre con el apoyo de ella, y ella sabe que cada vez que se me ocurren cosas, siempre la primera que sabe es ella, y ahora hasta mis hijas están involucradas. O sea, claro. Esto es algo familiar, no es que el pato se cortó y hizo algo y bueno, ellas están porque no le queda otra. No, esto es algo que tenemos... Hay un acuerdo. Un acuerdo, exactamente. Pero bueno, hoy a vos te había puesto como punta de lanza, pero bueno, hoy tu esposa también, estamos una guerrera de Jesucristo que acompaña. A la par, así es. Es muy loco porque siempre decimos que... la atracción que tuvimos o lo que Dios hizo entre Dios es chistoso. Pero, sí, para tu papá también. No, pero, como para el papá de Anaí. El punto es
cómo los dos nos complementamos y fuimos lo que necesitábamos del otro, porque yo cuando él llega a Dios, yo le decía, o sea, a mí me volvió ese antes y después, ese amor, ese primer amor. Para mí fue un tiempo de volver a encenderme, de acompañarlo, y yo fui toda la ley que él necesitaba. O sea, todo ese... Claro. No, por este lado no, o sea, esa pared los que límites que necesitamos. Exactamente. Exacto, entonces fue muy loco como el Señor hizo de eso, y obviamente nadie daba 2 pesos, verdaderamente. Claro. Decían, no van a durar mucho, pero bueno, aquí estamos y Después, sabemos que el Señor... Después te lo dicen, ninguno sabe. Claro, si hay un mandamiento que cumplieron, la perseverancia, ¿no? Claro, sí, ni hablar. Ninguno te dice en el momento, Claro. che, ustedes no hagan esto porque no van a durar nada. Después te dicen todo, nosotros no Pero pensamos que... en verdad creo que los dos nos dimos lo que necesitábamos. Para mí fue yo le decía, ay, cómo me gustaría tener ese antes y después. Vos tenés un antes y después con Dios. Y él me decía, no, ¿cómo decís eso? Y yo le decía, y entonces, y él me decía, y a mí me gusta. Bueno, y yo era, no, a ver, en la pared contra que chocaba. O sea, yo creo que fui la comunidad terapéutica más Que no hizo. Personal, que no hizo. Y que no nos vamos a escapar en ningún proceso nosotros. Si no lo hacemos en un centro de rehabilitación, bueno, yo tengo mi Anaí, que también es igual a vos, idéntica. Los escucha a ustedes y bueno, tuve que pasar el mismo proceso. Entonces, bueno, y también él pensaba, bueno, la voy a convencer, no, y bueno, y no, a lo mejor por mi forma de ser, bueno, y él también, por el otro lado, complementó una gracia y lo que necesitaba Dios. Claro, ¿o no? Y hoy también, de alguna manera, al día de hoy, también nos enriquecemos de eso, porque inclusive dentro de la fundación, en el trabajo que hacemos en común, y bueno, es como que cada uno aporta, yo aporto la estructura, el orden, el protocolo, y él va al frente, toca puerta, no tiene límite, entonces es como que eso mismo se complementa. Dios nos usa en las características y talentos y temperamentos que cada uno tiene. Dice que el lazo de tres no se rompe, es Dios abrazándolo a ustedes dos. ¿Cuándo llegan a Santuario de Fe? Yo tenía si bien a Santuario nosotros al pastor hoy Pablo Carlini, nosotros lo conocemos de chico. Sí. Conocemos a toda la familia, pero a él especialmente porque como yo era director a veces de algunos campamentos, él venía y... Estábamos a cargo de un grupo de jóvenes Estábamos a cargo de un también. grupo de jóvenes en la iglesia que íbamos nosotros antes, y él a veces era amigo de algunos de esos jóvenes y participaba, ha estado hasta en vacaciones con nosotros. Yo empiezo a ir a Santuario en la otra fundación que teníamos, Maranata. Había un chico que estaba internado y que él me dice, mira, Pato, yo quiero ir a la iglesia que iba antes, a la iglesia de mi barrio. Bueno, él era cartero y repartía las cartas ahí. Entonces le digo, bueno, te acompaño. Entonces, como yo vivía cerca, lo pasaba a buscar y nos íbamos a la mañana. Yo iba a la mañana al Santuario con él y a la tarde los chicos iban a otra iglesia y yo iba a la iglesia que íbamos siempre. Siempre, porque la idea era, o sigue siendo, es poder tener siempre un par. Entonces, claro, en ese momento... Era más chica la Era más chica la fundación y como que cada uno se ocupaba de alguien. Y nosotros arrancábamos, recién era otra estructura, no la que hoy tiene CREA. Entonces se podía dar eso. Y bueno, yo empecé a ir, había mucha gente conocida, empecé a ir a Santuario, estaba tu hermano ya, bueno, amigos. Y empecé a ir y un día... el pastor Norberto Carlini da una palabra al frente y bueno, me tocó mucho, lo comparto con ella. Y ahí a su mismo tiempo, otro pastor de Santuario nos invita a dar una charla a una escuela en Ibarlucea. Y bueno, dimos la charla, fue un momento muy lindo para los chicos, se quebraron mucho. Hasta la directora,
no podíamos hablar de ciertas cosas, pero igual hablamos. Claro. Y bueno, pasó todo lo que pasó. Y ahí empezamos a hablar y nos pidieron si podíamos tener alguna charla un día por semana en Santuario. Hablo con el pastor Carlini y me dice, mirá, Pato, yo necesito lo que ustedes tienen, pues yo no lo tengo. Clarísimo como fue siempre, yo trabajo para el reino de Dios y yo lo que ustedes tienen no lo tengo. Bueno, entonces ahí yo fui a hablar con el pastor a la iglesia que íbamos y tomamos la decisión de empezar a congregarnos en Santuario. Y ahí empezamos a dar charlas en los martes, que la charla era para ayudar a los que estaban en consumo y a las familias de los que estaban en consumo. Doble abordaje. Como hacemos hoy en Rompiendo Cadenas, hacemos lo mismo que ustedes. Exacto. Bueno, una de las primeras que llega con la situación es Malvina. Claro. Que la conocés. Y bueno, algunos chicos más que estaban ahí y empezamos a dar charlas los martes. Después ya era martes y miércoles. Después era martes, miércoles y viernes. Después era martes, miércoles, viernes. Y tomamos la decisión de hacer charlas los sábados a las 8 de la mañana para que cuando vinieran de caravana y todos los agarraba justo a tiempo ahí. Los agarrábamos ahí. Aparte se le empezó a llenar la iglesia también. Se empezó a llenar. O sea, venían a buscando ayuda cuando ya no daban más. Hay gente que piensa que la problemática hace 10 años, 5 años, y nosotros, bueno, Sí. Yo tengo 48 años y yo vivía en Virasori, Paraguay, en la Villa La Lata, y en ese lugar ya el consumo era como, no te digo como es ahora, pero en ese lugar sí era como era ahora. Sí, bueno. Es más, los que venían no tenían 12, 14, claro, 15, 16. Exactamente. Tenía que hablar de 20 y pico, 30 para arriba. Y bueno, se fue dando eso hasta que nosotros, con Ariel Gorosito, decidimos, y otro chico más, Germán Elías, decidimos abrir CREA. Y ¿cómo fue ese comienzo de CREA? Yo lo conozco, pero quiero que lo conozcan todos. mirá, nosotros, yo con Ariel y Elvira, estábamos en Maranata. Con Ariel siempre tuvimos la idea de hacer algo un poco más grande. Entonces, no más grande por el hecho de ser grande, de tener un lugar físico grande, ¿no? grande o tener mucha gente, sino el lugar para poder abarcar más personas, llegar más a poder ayudar a más personas. Claro. La problemática era grandísima. Sí. Lamentablemente, como vos sabés, Marito, yo si por mí fuera yo quisiera que CREA no existiera. Claro. Porque si CREA existe porque hay un montón de chicos y chicas y mujeres y hombres que se tienen que recuperar. Hay una demanda grande. Claro, si no existiera, claro, es porque está todo bien y no hay consumo. Y exactamente. Bueno, sería buenísimo, pero bueno, lamentablemente no eso es así. no existe ya. Claro, no existe, entonces Dios nos manda que nos involucremos. Entonces hablamos con Ariel, hablamos con Germán, también toda la familia involucrada, la de los tres, y decidimos abrir CREA. Nosotros queríamos tener una fundación, porque antes era una asociación, pero una fundación es un poco más complicado, pero también es mucho más abarcativo, podés hacer un montón de otras cosas. Y nos juntamos los tres, empezamos a orar y a diagramar qué es lo que queríamos hacer. Conectamos con gente que se dedica específicamente a eso, a abrir fundaciones. Y bueno, CREA es Comunidad de Restauración Evangélica Argentina. Pero en ese tiempo no había muchos centros de rehabilitación, prácticamente. No, así como el que nosotros queríamos, claro, que era internación solamente, como lo que hacemos, no. Era a lo mejor un poco más ambulatorio, sí había, claro, pero y algunos siguen estando. Por ejemplo, Maranata sigue estando, Nazaret, bueno, y algunos más, pero nosotros queríamos abarcar, no solamente tener adultos, queríamos tener todas las edades. Claro. Tanto hombres y mujeres, pero de todas las edades, como hoy tenemos. Como hoy es CREA. Pero bueno, ya vamos ya a esa parte. A mí me interesa cómo se formó, porque también yo tengo entendido que fue con mucho amor, mucho esfuerzo. Muchísimo. No fue nada fácil tampoco. Aparte, muchas cosas se fueron aprendiendo sobre la marcha. Exactamente. Nosotros armamos, la fundación, salieron los papeles, había que poner plata, había que conseguir el dinero, había que poner como garantía una propiedad. Puse mi casa, la donde vivíamos, y ahí también tuve problemas porque la familia no entiende todo, entonces cómo vos
vas a hacer esa locura, si te pasa algo, si hace algo, te van a sacar al único lugar que tenés para vivir, pero bueno, Dios fue fiel, no me sacaron, no hizo nada, no pasó nada, y bueno, en el trayecto hubo un montón de cosas, no solamente de aprender nosotros, sino también la gente que trabajaba con nosotros. Claro. Durante mucho tiempo no cobraban, era a honores, durante mucho tiempo era una casa donde la alquilábamos, pero no era donde queríamos estar, porque no era el formato del que nosotros queríamos. ¿Era en el campo en ese tiempo? No, primero lo tuvimos ahí a la vuelta del santuario, en La Paz y Provincia Unida, tuvimos dos, una a mitad de cuadra y otra en una esquina, después tuvimos un tiempo en el campo, y después nos dieron ahí la Casa de Ecuador, donde vos trabajaste mucho tiempo y donde están hoy los adolescentes solos, varones. A la vuelta del Santuario F, porque mucha gente... Exactamente, a la vuelta del Santuario F. Pero siempre estuvo ahí, en zona oeste, cuando arrancamos. Ahí fue el comienzo. Ahí fue el comienzo. Pero la casa, por ejemplo, nosotros teníamos varones y mujeres. Cuando yo fui ya había varones y mujeres todavía. Todavía había varones y mujeres, pero bueno, donde vos fuiste se podía dividir bien. Claro. Las otras era techo, escalera, unos para arriba, otro para abajo, claro. Comer todos juntos, era más complicado. Pero bueno, nosotros siempre tuvimos la idea de no decirle que no a ninguno. No es fácil, pero bueno, ni siquiera económicamente, porque trabajamos vos sabés lo que es un tratamiento hoy, sí, que es impagable por ninguna obra social aparte se hace cargo, nada, se hace cargo, ni hay familias que imposible juntar, claro, ese dinero. Entonces siempre trabajamos con las personas que no tienen recursos y con las que a lo mejor tienen, pero tampoco lo pueden pagar. Y es muy difícil porque no te da el lugar, no te da la gente, no te da... Entonces era mucha gente y no le queríamos decir que no a nadie. Entonces la casa se te llenaba automáticamente. Enseguida. Y bueno, de ahí pasamos cuando la iglesia nos presta, y hasta el día de hoy en Comodato, ahí atrás del santuario que hoy tenemos los adolescentes, bueno, eso ya fue un poco más grande porque tenía muchas habitaciones, pudimos dividir la parte de los varones, la parte de las mujeres, así que ahí arrancamos. Mucho tiempo ellos, tanto los profesionales como los operadores, no cobraban, hasta que, bueno, Dios nos empezó a mover, a empezar a hacer cosas para poder pagarles, para que ellos tengan su salario, como dice, claro, cada obrero tiene un salario. Exacto. Entonces empezamos a poder empezar a pagarle a los chicos, empezar a hablar tanto con la provincia como con la municipalidad para ver en qué nos ayudaba, y después yo siempre digo que tengo la cara como como el piso. Encarado por todos lados. Yo tengo mi propio trabajo y gracias a Dios me va bien. Bueno, eso es algo que te iba a decir también, tener tu propio trabajo. Sí, yo tengo mi propio, soy viajante. Recorro más o menos 8 provincias del país, casi todo el norte. A veces te llamo y estamos... Exactamente. Viajando. Y como me va bien, esto lo pido para la fundación, y para la gente, para mí no necesito. Entonces, tengo la cara de redura, y como viste, ya sabes que el no lo tenés asegurado, entonces voy y pido lo que necesitamos, lo que nos puedan ayudar, y bueno, gracias a Dios se fue logrando un montón de cosas, pero yo soy una persona, estoy convencido, siempre digo lo mismo, el problema no lo tenemos con la plata, los recursos siempre están, siempre, nunca van a faltar, el problema lo tenés con la gente, como dice la palabra, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, por ahí a lo mejor nos cuesta más encontrar personas que sientan este trabajo no por un sueldo, sino por un compromiso de corazón, de amor. Aparte, yo he trabajado con profesionales saliendo de CREA que han renunciado, porque no lo pudieron sostener. Yo creo que si no lo tenés Dios en tu vida no lo podés sostener, para empezar. Y después, porque también quería ir al celular, pero después se abre la casa de empalme. Claro, después abrimos la casa adolescente. La adolescente que queda, después abrimos ahí en Forest y Provincia Unida separamos a los adolescentes varones con los mayores varones. Entonces ahí ya teníamos 2 casas. La tercera casa, un día vamos a
La tercera casa no es la de mujeres, sino el hogar, porque tenemos un hogar de nenas. La tercera casa es el hogar de nenas, que eso tiene un poquito, la fundación va a tener 18 años en febrero, y nosotros abrimos el hogar hace unos 8 años, en diciembre, también va a ser 8 años, y el hogar, 9 va a ser. El hogar, voy a firmar un convenio con la provincia de Santa Fe, porque teníamos adolescentes. En ese momento no existía Precot, nada más la provincia te ayudaba por adolescentes, por menores de edad, no te ayudaba por mayores. Y, o sea, no había nada que te ayudara con eso, económicamente. Entonces fuimos a hablar ahí y bueno, la chica que estábamos haciendo el convenio me cuenta una situación muy fea, que no vale la pena contarla, de unos hermanitos. Y entonces yo le digo, bueno, yo te abro un hogar. Y qué terrible. Mi amigo me dice, Ariel ya había fallecido, y mi amigo me dice, no sabemos nada de criatura. Y bueno, ya hacía un tiempo que veníamos hablando con ella y Dios nos venía mostrando que nosotros no hacemos prevención. Porque yo a los chicos cuando vienen a CREA ya vienen bajo consumo. Claro. Yo no estoy haciendo ninguna prevención. Le pueden poner el nombre que le quieran, Mario. Vos sabés que yo soy muy frontal, ¿no? No, está bien. Pero le pueden poner el nombre que quieran, pero una vez que vos consumiste, ya no hay más prevención. Claro. Ya sos un adicto. Entonces, un poco que hablábamos con ella era decir, bueno, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo hacemos que...? Porque todos los que nosotros tuvimos internados en CREA y los que tenemos internados alguna vez fueron niños. Exactamente. No nacieron a los 15, 16, 25 o 40 años. Sí, una vez fueron niños y pasaron a lo mejor por problemas y nadie los ayudó. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, ahí abrimos el hogar de nenas. El hogar de nenas son nenas que pasaron por muchas de estas cosas y a lo mejor peores cosas que esta, sin tener culpa de nada. Sí, como los chicos que están adolescentes, como dijiste vos, que no se los pudo ayudar de chicos, ni a lo mejor retirado de las familias que te hacían daño, y a lo mejor hasta hay casos de criaturas que hoy tienen abstinencia. Claro. La mamá consumió todo su embarazo y durante 1, 2, 3 años le sigue dando de mamar, consumiendo cocaína, consumiendo pastillas, consumiendo marihuana, y la criatura ya tiene su propia adicción adentro sin saberlo. Y cuando le quitan la criatura o la dan en proceso ya para que la tenga en adopción, la criatura ya sufre la abstinencia. Es algo muy, muy, muy loco. Entonces Dios nos mostró hacer eso, abrimos el hogar, que esa fue la tercera casa, y al tiempo nosotros siempre, durante un tiempo en la casa de adolescentes, trabajamos con mujeres en adicción, embarazadas o con menores de 4 años. Dividimos la casa de nuevo y nos dio muy buenos resultados, porque la mamá no se quiere internar cuando tiene una criatura o está embarazada. Una criatura menor de 4 años. Bueno, y nos dio buenos resultados, pero cada vez los adolescentes eran más, y tuvimos que dejar la casa completamente para los adolescentes. Y en plena pandemia también la iglesia nos presta un... Primero se abrió Génova. Primero abrimos el hogar, el hogar lo pasamos a Fore y Provincia Unida, y los chicos de Fore y Provincia Unida, los mayores, los llevamos a Génova, en calle Génova, donde hoy están todos los mayores de edad, varones. Y después que quedan en Palme. Están en Palme Granero, claro. Y después también ahí por la zona oeste, Pellegrini y Provincia Unida, ahí en plena pandemia abrimos la casa de mujeres. Cuando todos nos decían que no se podía abrir, que cómo íbamos a abrir, que esto y lo otro, que por qué no dejábamos más para adelante, bueno, empezamos a arreglar la casa y abrimos la casa de mujeres, que hoy está llena. Y tenemos también mujeres con criaturas ahí adentro, sí, internadas. Más que nada la problemática que nos pasó en la pandemia fue que era impresionante la cantidad de llamados que recibíamos de mujeres diciendo, si no me sacan de acá, me matan con mi hijo, y la verdad que estábamos muy movilizados por el encierro y la problemática de la mujer, por sobre todas las cosas, que no se interna por el hecho de que internarse implica que le saquen a los hijos y no saber qué pasa con los hijos. Entonces ahí, bueno, en función de eso
es como que quemaba nuestro corazón y aparece la Casa de Mujeres. A nivel provincia fuimos la primera Casa de Mujeres para internación embarazada, para acompañar su embarazo o su maternidad. Así que terrible. Eso fue algo muy fuerte. Lo pude conocer y en el tiempo de la pandemia estaba en CREA adolescente y bueno, a lo mejor como un médico no pudo abandonar su trabajo, ahí no se le podía decir a un chico no se puede internar. Yo siempre cuento la verdad, si no tengo filtro, digo, primero por el tema de la adicción y segundo porque si no los mataban los traficantes afuera. Entonces, bueno, Pato, ustedes que son los referentes y nosotros los recibíamos ahí adentro. Ajá. Que fue perder miedo, tenerme ofendido. No, y fue armar todo un protocolo. Me acuerdo que en aquel momento nosotros tenemos mucho contacto porque parte de nuestra familia está muy asociada al sistema de salud. Entonces fue armar el mismo protocolo que había en un sanatorio, armarlo para las casas. Y bueno, jugarnos, porque la idea era, bueno, la orden era dejar a la gente soltarla y verdaderamente particularmente en adolescentes había chicos que no tenían lugar donde volver. En ese momento teníamos un par de chicos que habíamos rescatado, vivían en Volquetes. Y entonces, ¿dónde volvían? O las nenas del hogar, que ya las teníamos con nosotros. Pueden llevarlas a casas. Y las llevamos a las casas y después, ¿cómo haces volver una vez que... ¿qué iba a quedar en su cabecita el hecho de la manipulación de vivir en una casa y después volver cuando termina el hogar? La terminada de quebrar. Y entonces ahí fue una decisión de valientes, no muy acompañada. No de nosotros solos, de todos los que, todos, que trabajaban en ese momento, que ninguno dijo, pero bueno, yo no hago esto. La protección de Dios fue porque en verdad el COVID no entró a las casas. No. Fue impresionante. Fue impresionante. Con los protocolos, obviamente, hacíamos todo bajo funcionábamos como un sanatorio, el cambio de ropa, cambiamos el formato de jornada. Barbijo, sí, fue terrible. Todo. Lo que fue terrible. Distancia. Terrible no, fue una bendición, pero fueron cosas que tuvimos que aprender sobre la marcha. Sí. Mariana, te hago esta pregunta porque una vez con Anaí estábamos en Santuario de Fe y ella no conocía todavía las criaturas que estaban internadas y eran todas reinas, todas princesas. Y justo creo que estaba Lili, me parece, cuidando. Y le dice, ¿pero qué son tus nietas? No, son las nenas de CRE. Y dice, Anaí se vino llorando de Rosario hasta Cebal, porque nosotros decimos que no es un trabajo, un servicio. Aunque cada obrero digno su salario, es un servicio. Yo creo que tanto como las operadoras, psicólogas, operadores, también, ¿no es cierto? Yo, mira, conozco muchos lugares, Mariana. A través de este tiempo conocí muchos lugares. Pero creo que como CREA en todos los niveles, ¿no? En todas las casas. Pero en el tema de las criaturas es algo que se ve la gloria de Dios. Sí, la verdad que lo que pasa en el hogar es algo que a nosotros mismos, estando en el día a día, nos sorprende y es como ver los cielos abiertos. Cuando abrimos el hogar, si te somos sinceros, no sabíamos dónde nos metíamos, porque no creo que si uno no ve la problemática, como en todos los casos, no te das cuenta de la perversidad humana. Entonces, creo que Dios también fue bueno y enseñándonos, y no entendíamos el nivel de perversidad que puede llegar una persona. Y eso fue duro, pero también nosotros siempre decimos que cuando la perversidad o la maldad es grande, para poder sanar y para poder rescatar a alguien, Dios se tiene que manifestar de una manera aún mucho mayor. Y eso es lo que vemos. Por eso también entendemos que el concepto del hogar es que yo no puedo cambiar la identidad de una criatura que le robaron su niñez o que fue directamente ultrajada, porque es así, si yo desde lo natural yo no le ofrezco lo mejor. Entonces vos vas a ver a las criaturas que ellas tienen sus vestidos de fiesta, sus alhajas, sus perfumes, o sea,
es reivindicar desde lo natural lo que vos querés que ellas entiendan como en el espíritu, de que son amadas, que son importantes, que son princesas. Así que bueno, son muy malcriadas, no. pero en realidad... Está muy bien contenida, tiene todo el amor, aparte si no hay amor no hay nada. Exacto, no es solamente lo que se puede hacer desde material, sino que lo material es fruto del amor con el cual se quiere decir, darle valor. Entonces, bueno, cuando armamos el hogar, Dios nos había hablado de que estuviera lleno de colores. Bueno, van a ver, la idea es que puedan vivir una familia dentro de ese lugar. Entonces, lo que no tuvieron, diríamos. Exacto. Entonces, ellas tienen días de familia, tienen abuelos, tienen tíos que acompañan del corazón, se festejan los cumpleaños como una celebración como con todo, no sé, se ve qué talentos tiene, entonces una va a canto, el otro va a tela, la otra va estudian inglés, van a escuela, o sea, todo, porque todo y más. Todo y más. Y bueno, y desde ese lugar vemos transformaciones terribles. Nosotros hemos visto llegar una criatura con una cara y que Dios les cambie el semblante, todo, la vida, todo. El pelo, el color, todo. Y entrar en un ámbito de amor y seguridad. Uno no tiene ni idea lo que implica para una criatura tener un lugar seguro para dormir. Y cómo ellos valoran. Y la devolución. Si hay algo que nosotros amamos del hogar, y justamente los otros días hicimos una celebración de un nuevo comienzo, porque entendemos que el compromiso es por un tiempo, porque hemos tenido que aprender, y él siempre dice, bueno, a llorar acá no, se secan las lágrimas y siguen adelante, porque claro, vos agarrás, amás y después tenés que soltar. Entonces, y bueno, entendemos que es por un tiempo, que Dios nos las presta por un tiempo. Y bueno, las devoluciones de amor creo que nos llenan el corazón y más, porque ese te amo, el que aprendan a decir te amo, el que aprendan a tener confianza con un varón, el que aprendan a ver a una mamá desde un lugar correcto, no desde el abandono, el decir. Festejamos el cumpleaños de 15 de una de las nenas y entró con él de la mano y mi papá le regaló un ramo de flores como el abuelo. Y bueno, y hoy lo que genera eso, y hasta el día de hoy nos llama y está en una familia allá, en Córdoba, y nos cuenta que está en la secundaria, y vos decís, y te sembraste en la vida de alguien y bueno. Creo que Crega sembró en muchas vidas, muchos años, y lo mismo que vos estás transmitiendo, Mariana. Tengo dos buenas noticias. Una, que yo fui abandonado en una casa de adopción y no recibí lo que ustedes le dan a los chicos, al contrario, maltrato terrible, nada que ver con lo que es Crea. Por eso digo, conozco desde que abordo y desde que nací. Y lo que hace Crea de adolescente, Crea de mayores, Crea de mujeres, bueno, de adolescente lo hablo en primer lugar porque lo viví. Hoy estoy en contacto con chicos que han, bueno, como Brian en Córdoba, y con otros que han podido y con otros que no han podido y que la siguen peleando. Pato, ¿qué es hoy para vos un operador o una psicóloga que esté trabajando en Crea o sirviendo? Porque yo la verdad que cuando fui me creía que sabía un montón, porque había estado en un lugar donde había muchas problemáticas de adicción y después me di cuenta que no sabía nada, que tenía por un montón por aprender y bueno, la que en el momento también María, que hoy está en Ahí Salida, fue la que ella me estuvo un mes enseñando, una paciencia para enseñarme a mí. Y bueno, después todo, Malvina, Vero, Miriam, todos los que participaron, Juan, Luis, y se me olvidó alguno que me perdone, pero bueno, Dalton, todos los guerreros y las guerreras que tenés ahí, ¿no es cierto? Primero, antes que nada, agradecerle a todos, desde el psiquiatra, psicóloga, claro, asistente social, los operadores, todos son muy valiosos, ¿viste? No hay uno más importante que el otro. Como yo le digo siempre, nosotros no hacemos ventiladores ni estufa. Vas a una estufa, te salió mal, la tirás y listo. Y no te va a largar a llorar porque la estufa, claro, salió mal, ni el ventilador no gira. Acá nosotros trabajamos con personas que tienen
vienen cruzadas por un montón de cosas. Si no tenés amor, no hay chance. No hay chance. No tenés forma de trabajar de ninguna manera. Uno de mis mayores ejemplos hoy no está con nosotros, Ramón. ¿Te acordás de Ramón? Sí. Bueno. Ramón un montón de cosas no las sabía hacer ni decir, pero conozco muy poca gente que tuviera el amor que tenía Ramón. Y cómo le hablaba a los chicos, y cómo los abrazaba, y cómo los contenía. Y Ramón consumió toda su vida, dejó de consumir cuando entró a CREA, conoció un montón de cosas cuando entró a CREA, y lo único que hacía era transmitir amor. Pasar una guardia a lo mejor le costaba, hacer una capacitación a lo mejor le costaba, pero el amor nunca lo cambió. Nunca dijo, bueno, no, prefiero ser más esto o más aquello, pero dejar de tener un poco más de amor. No. Él nunca transó con el tema de dejar de amar a los chicos y de dejar de mostrar el amor de Dios hacia su vida para los chicos y para todos los que estaban en CREA. Él tuvo hasta un inconveniente que lo denunciaron, que era una gran mentira. Claro. Y lo tuvieron que cambiar de casa. Y sin embargo él nunca se enojó, nunca dijo nada y siempre fue con amor para todos lados y para todas las personas que se le cruzaban. Murió en paz, totalmente agradecido, sabiendo lo que tenía, pero ni siquiera sintiéndolo. O sea, además, no quería dejar, decíamos, Ramoncito, andate a tu casa. Andá a tu casa y... No, yo me voy a quedar hasta el último momento. Hasta el último día acá en CREA. Entonces... O sea, dándose por otros. Eso es lo principal que tenés que tener. Después, obviamente, somos una fundación, hay una cabeza que somos nosotros, siempre tiene que haber respeto, hay una autoridad que somos nosotros, que hay que acatar lo que muchas veces decimos, porque nosotros lo sabemos y lo vivimos de otro lado. No es que lo hacemos nada más que porque... Sí, aparte todo tiene un orden. Todo tiene, no, hace esto porque yo te digo y porque claro. soy... No. Y creo que lo más importante que tenemos, que vos dijiste hace un ratito, es que todos conocemos a Dios. Porque si no sería muy difícil... No todos vamos al mismo lugar, pero claro. Todos conocemos a Dios. Si no, porque somos muchos. Hoy en CREA trabajan más de 50 personas. Entonces, y gracias a Dios se le puede pagar a todas. Entonces vos, todos nos regimos por algo que sentimos, que creemos y que valoramos. Después adentro, obvio, hay que retocar cosas, hay que mejorar siempre. Aprender, capacitarse. Pedir perdón, porque muchas veces tu forma, vos también venís con cosas de tu casa, vos también venís con cosas de tu familia, vos también te pasan cosas, a lo mejor si tenés otro trabajo, venís también cargado con otro trabajo, entonces también aprender a pedir perdón, no solamente a los operadores, sino también a los chicos, que muchas veces lo podés llegar a tratar de una manera, o hablarle mal, o no darle el consejo que le tenés que dar, entonces se aprenden un montón de cosas, pero si vos primordialmente no tenés amor, no podés trabajar en un lugar como CREA. Por eso no es que yo sea duro diciéndole, no, pero está bien lo que está diciéndole a las chicas del hogar, si quieren llorar, lloren. Es porque ya sufrieron tanto, ya pasaron por tantas cosas, que si vos te vas a poner mal por algo que le pasa a ella, te está demostrando que a lo mejor no lo querés hacer, pero inconscientemente te está demostrando, uy, pobre criatura, es una pobrecita, y ella ya viene con un montón de cosas. Entonces, vos sos la que tenés la fuerza, vos sos la que tenés la capacidad, vos sos la que teníamos. No dejé yo lloro cada 2 por 3, claro. Pero no delante de la criatura. ¿Me entendés? Y aparte es como salir de la mirada de la lástima. O sea, claro. Si hay algo que nosotros, a ninguno, ya sea de la parte de adicciones como las nenas, o sea, si nosotros miramos a una persona en el lugar de la lástima, no la estamos valorando por quién es. Entonces, y las nenas, por ahí suele pasar eso. No, entonces, o sea, ella hoy es elegida, está acá, hay otro montón de chicos, o sea, Dios quiere cambiar el transcurso de su historia. Lo mismo la gente que llega a CREA, o sea,
Obviamente muchas veces empatizamos con la realidad que ha vivido la persona, pero si me quedo en la lástima, no estoy dándole el verdadero valor que tiene y las herramientas para poder decir, hey, no, bueno, yo hoy puedo escribir de acá en adelante una historia diferente. Y con respecto al tema del equipo de trabajo, yo creo que CREA no sería CREA si no es esta cantidad de brazos que arman una estructura que permite que uno pueda abordar a una persona desde lo social, lo espiritual, en forma integral, ¿no? Y todo lo que es la parte física. Entonces hoy tenemos desde la iglesia o las familias que contienen o la gente que... Sanidad interior, toda la parte espiritual, tenés toda la parte médica, o sea, hoy estamos trabajando con 10 profesionales de la salud, o sea, una dirección médica, psicólogos, trabajadores sociales, entonces somos todos los operadores que están ahí mano a mano, que muchos de ellos también ayudamos a que puedan capacitarse. La idea es poder dar lo mejor, porque también, o sea, a ver, todo eso sin amor no soy nada. Ahora, si yo quiero dar lo mejor, también tengo que poder tener herramientas para poder darlo. Como decía Pato, también uno aprende a perdonar. Yo pasé proceso cuando el primer día que fui a llevar a los chicos a Santo Fe, Dios me mostró y me sanó de cosas que yo había quemado en mi infancia, que ni sabía, que no las había vivido, ni las tenía en cuenta. Entonces por eso, más que como operador, me hizo recibir en un montón de áreas que yo no conocía. Y generalmente nos pasa eso, porque por ejemplo a todos nos pasa cuando empezamos, no es que nosotros por a sanar, disculpa que te interrumpa. Exacto. Tuve que sanar en eso, no sé si 5 años que estuve en CREA, sané más cosas que las que sané en un montón de lugares que estuve. En un pabellón cristiano Dios me formó, pero había cosas que yo no había sanado. Y las sané como operador comunitario, iba pasando procesos que llegaba a mi casa como si vos y me quebraba, porque ahí adelante los chicos no lo iba a hacer. Pero... es que uno no puede dar algo primero que no recibió. Entonces generalmente, por eso también el compromiso de entender de que esto implica un trabajo también personal con cada uno, porque, no sé, sin ir más lejos con respecto, yo que estoy más involucrada en el tema del hogar, hace un tiempo atrás pasamos una situación familiar y Dios me dijo claramente, si no seguís cumpliendo esta función para adentro, no tenés autoridad para cumplirlo para con las nenas. El hecho de sostener y de poder cubrir una necesidad de maternar. Entonces, voy a decir, ay, pero ¿cómo? Si estoy haciendo todo esto, bueno, no, y Dios trabaja con la coherencia también. Entonces, como si no puedes dar algo si vos primero no la... Si yo no vengo para adentro y veo en qué correcto estado están mis hijas y mis hijas están teniendo todo lo que tienen. Y bueno, nos pasó cuando fuimos a abrir el hogar, elegíamos la más linda, la pantalla de luces para la casa, para las nenas, y estábamos re entusiasmados. Y un día nuestra hija nos dijo, mamá y papá, todo muy lindo, nosotros vamos a elegir las luces para el hogar. ¿Y mi pieza? Claro. Entonces, en ese momento estábamos que arreglábamos o no nuestra casa, ¿qué hacíamos? Y fue un baldazo de agua fría. Entonces, es como la coherencia de... que terminás aprendiendo y empieza uno que empieza por adentro. Claro. Sí. Entonces, si no puedo pretender dar... Sí, estoy dando lo mejor, estoy... Y también lo que te pasó a vos, Mario, es un poco... Nosotros vemos desde que hace un tiempo ya bastante en CREA, que muchas de las personas que vienen como operadores o profesionales a trabajar a CREA se ven reflejados con lo que le pasa tanto a las nenas del hogar como a los adolescentes, como a las chicas que están internadas. O sea, es como que su vida en algún momento pasó por ese proceso y sanan
no solamente sana a la persona que está internada, sino hasta el mismo operador o el que trabaja. Porque como te pasó a vos, dicen, se ven reflejadas en la criatura. Mira, a mí cuando yo tenía 8 o 9 años, me pasó lo mismo que la nena. Bueno, yo la estoy ayudando con el equipo a sanar. Y a su vez sanan ellos también y piden perdón y sanan lo que pasaron hace un tiempo que nunca lo habían podido sanar. Entonces es como que se ven reflejadas y pasa no solamente en la persona que está internada, sino en el que trabaja dentro del CREA. Yo creo que CREA nació en el corazón de Dios, por lo que vos estás diciendo. Porque creo que el semillero glorioso, porque si vos aparte de restaurar chicos, criaturas, operadores, semillero glorioso porque conozco muchos chicos que han salido restaurados, otros que la están volviendo a intentar de nuevo, pero también hay mucha gente que empezó a servir ahí en CREA y hoy está trabajando en distintos lugares con su propio lugar, ¿no es cierto? Sí. Como bueno, puede ser Malvina, Miriam, también me involucro también, y otra gente que por eso es mucho más importante de lo que nosotros, y creo que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿no es cierto? Nosotros le ponemos la mejor, el amor, todo, pero Dios es algo impresionante. Yo lo que vivía dentro de CREA de adolescente fue algo que no... Yo a veces cuento, parece que hubiese estado 100 años, sí. Pero no, fueron cosas impresionantes de parte de Dios. Mariana, Pato, le doy para que ustedes puedan hacer un cierre, si no, y vamos a tener que hacer otro programa porque se nos va el tiempo. No. Bueno, antes que nada vos estabas por decir algo. Eso, Gui, a lo mejor tiene que ver también con este cierre. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que reivindicar nuestras historias y lo que nos pasó en la vida en servicio a otros. Y creo que eso es lo que pasa también y lo que vemos también en CREA, ¿no? Que lo que él estaba diciendo. Los dos por diferente. Yo en otra área y él por su historia también de vida y yo por mi historia de vida respecto con el tema de las nenas. Si hay algo que nos le da valor a las cosas que nos ha tocado vivir, es poder ser de sanidad para otros. Entonces es como decir, bueno, qué bueno poder transitar esto, pero hoy desde un lugar de sanidad y ayudando a sanar a otros. Entonces es como que le da un plus esa historia de tu vida. Y es lo que también vemos en la directora del hogar, hoy mi mano derecha, que es Rebeca, ella fue adoptada. Entonces hoy entendemos y le damos valor a esa familia y honramos porque entendemos que es el formato para salvar, la adopción es el formato para salvar una generación. Entonces, y bueno, cada uno es como que desde su lugar, vos ves que quien está llamado porque también hay una historia que lo traspasa y qué mejor es poder hacerlo en servicio a otros, ¿no? Y viendo a otros siendo sanos. Me confrontaba un poco que no nombré un montón de Claudia, Carla... todo, que no nombran, bueno. Y, bueno, Pato. No, a ver, por ahí, obviamente que no somos ni cerca los mejores ni nada por el estilo. Lo que sí tratamos de seguir la voluntad de Dios, no apartarnos ni un milímetro de lo que Él quiere y por supuesto de cada día llenar nuestros corazones con su amor para poder derramarlo. Nunca, jamás vamos a derramarlo como lo derrama Él, pero sí a lo mejor parecernos en lo que más podemos dar y sí a todo el que pasó, al que pasa y al que va a pasar por CREA, se le va a hablar de ese amor. Somos convencidos, al revés, no llevamos estadística. Nosotros estamos convencidos de otra cosa. Si realmente conoces el amor de Él, realmente vas a cambiar tu vida. Nosotros estamos nada más que para ayudar. Sí garantizamos que lo vamos a ayudar de la manera que podamos. No nos dan los espacios. Para otro programa, como vos decís, estamos tratando de y vamos a abrir más lugares con diferentes formatos. Bueno, no vale la pena ahora contarlo, pero sí lo estamos haciendo, estamos
ya tenemos varios lugares para hacerlo, y lo que podemos garantizar es eso, que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, de los que trabajan en CREA, de tener a todos como realmente se merecen, no como un sistema lo es, sino como realmente se merecen. Una criatura, un adolescente, un joven, una joven y un adulto se merecen otro tipo de vida, y nosotros tratamos de poder llevarlo a cabo. Necesitamos también, obviamente, ayuda. Un poco lo que Mari decía, CREA, no somos los 50 y pico que estamos trabajando, hay cientos y cientos que nos ayudan de un montón de lugares y de un montón de formas, y bueno, seguir buscando la mejor manera, siempre con el compromiso. CREA no es del Pato, no es de Mariana, no es de mis hijas, CREA es de Dios, como dijiste, y el día que Dios diga, che, amigo, vos acá no tenés que estar más, el Pato va a hacer un paso al costado. Lo único que sí, voy a firmar una cláusula que voy a poder entrar y salir cuando quiera. Pero... Mira, yo escuché a Pato decir eso, Pato, con nosotros nos toque partir con Dios, ahí creo que vamos a terminar con nuestro servicio. Pero bueno, eso es lo que y seguir, obviamente, estamos comprometidos para seguir en lo que podamos. Acá adentro y acá hay un montón de sueños. Por ahí me tiran el freno de mano porque no sé decir que no, y bueno, ya no tengo la misma edad que antes, ¿no? Son un montón de kilos más ahora, no de años. Tono. Pero Dios nos renueva la fuerza. Exactamente. ¿Sí? Bueno, quiero brindar con ustedes. Dale. Vamos a brindar con agua. Sí. Algo limpio, ¿no? Sí. Pero quiero brindar por ustedes, porque creo que todo esto fue en el amor cuando se conocieron, ya Dios lo tenía pensado antes que ustedes se lo imaginen. Antes que tu papá. Exacto. No, en serio, y por CREA, y por las nenas, y por todos. Exacto. Y también por los operadores, psicólogas, por todos los que trabajan. Y los que van a venir. Gracias Mario, y gracias, gente, por la invitación. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo.